La están viendo hoy. Sí. Bueno, entonces esta clase es una clase no difícil, pero es más difícil para el profesor, la verdad, porque el cáncer de próstata es una enfermedad que tiene un nombre, pero la verdad tiene múltiples formas de presentación y de manejo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de resumir eso en estos 45 minutos y para que a ustedes les quede así un barniz, ¿cierto?, de por qué estoy diciendo esto, ¿ya? Como siempre, vamos a dividir la clase en aspectos epidemiológicos, por supuesto, ¿ya? Después ya vamos directamente al tamizaje, ¿ya? Porque este cáncer es uno de los que sí se beneficia de un screening, ¿cierto? Previo a que el paciente tenga síntomas, ¿cierto? Y así detectarla en forma precoz y conseguir la curación, idealmente. También vamos a hablar de eventuales síntomas o indicaciones ya de derivación a un especialista, urólogo principalmente, que son los médicos que en general son los primeros que evalúan a estos pacientes cuando ya hay una sospecha o un cáncer confirmado. Después, cómo se realizan estos exámenes, ¿cierto? Para confirmar el cáncer y para etapificarlo, un concepto que usted ya tiene muy claro de qué se trata, dado que con la etapificación después uno ofrece los distintos tratamientos, ¿cierto?, que están disponibles, que son varios. Esta etapificación sí es a lo que yo me refería en cuanto a la complejidad de los distintos tipos de cáncer, porque hay cánceres que son muy benignos y que incluso a veces no se tratan, y otros que son muy agresivos y que requieren un tratamiento muy complejo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar en forma somera. No es el objetivo que ustedes aprendan, ¿cierto?, cómo se trata un cáncer de próstata, pero sí el manejo general. Y también vamos a hablar del paciente metastásico, porque a diferencia de otros cánceres, estos pacientes metastásicos con los tratamientos actuales viven mucho tiempo, ¿ya? Porque tienen muchas alternativas también en un contexto incurable, pero que los pueden mantener vivos por años, ¿ya? Por ejemplo, mi padre, ¿ya?, que está con un cáncer de próstata metastásico ya hace 3 años y ahí está feliz del año con los tratamientos que ha recibido. Bueno, este cáncer, como ustedes saben, es de los más frecuentes, ¿cierto?, en el mundo. Tenemos más de 1 millón de casos anuales, ¿ya? En nuestro planeta. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres, bien cercano a los casos de cáncer de pulmón, que ya hablaremos de ese prontamente. Eso es culpa del cigarro, por supuesto, con 420.000 muertes al año. O sea, menos de la mitad de los pacientes fallecen, ¿ya?, en el mundo. Sin embargo, ahí más adelante les voy a contar que en Chile el escenario es peor en ese sentido. Tenemos más mortalidad de lo que nos gustaría. Y hay muchos pacientes vivos, 5 millones por lo menos, que están con el cáncer dando vueltas, porque como les contaba, es un cáncer que tiene muchos tratamientos que permiten prolongar la vida en forma bastante extensa, ¿ya? Este cáncer tuvo un boom ya entre los años 80 y 90 cuando se descubrió la existencia del antígeno prostático. Se hizo mucho examen en toda la población, ¿cierto?, sobre los 50 años, y eso determinó eventualmente un sobrediagnóstico, ¿ya?, de muchos cánceres que estaban y que la verdad no tenían ninguna implicancia en la sobrevida del paciente. Eso sigue ocurriendo, ¿ya?, en los países más desarrollados, pero en menor medida, porque se ha visto que hay que acotar, ¿cierto?, la solicitud del antígeno a ciertos rangos etarios, ¿ya?, incluso no pedirlo, ya en algunos países. Ahí les voy a contar qué hacemos en Chile. Y, por supuesto, donde más se busca, más se encuentra. Entonces, la incidencia es mayor en los países desarrollados, en Europa, en Asia, en Norteamérica, versus los países más subdesarrollados como los nuestros, o en África, porque ahí no se hace el antígeno muchas veces. Aquí, en Latinoamérica, estamos en una situación intermedia. En Chile tenemos casi 9.000 casos nuevos cada año, ¿ya? Uno de cada 4 cánceres diagnosticados en hombres en Chile son un cáncer de próstata, y tiene una mortalidad importante. Es la primera causa de muerte en hombres en Chile por cáncer, 2.600 casos según la última estadística, y tenemos cerca de 40.000 hombres que están dando vueltas en el sistema con el diagnóstico ya hecho. Es el más frecuente en el país en comparación a todos los cánceres que hemos conversado y los que conversaremos, y el que más muertes produce por cáncer en hombres, ¿ya? Y como todos los cánceres, si se detecta en forma precoz, tenemos una curación en más del 90% de los casos. Así que es muy importante
lo que vamos a hablar ahora sobre el tamizaje. Eh, Esto también sobre la incidencia para que vean los niveles de la magnitud que tiene este cáncer, es casi el doble en hombres que el segundo lugar, que es el colorectal, que ya lo conversamos en una clase anterior, que ha subido mucho, pero como ven, casi un 40% más de diagnóstico de cáncer de próstata tenemos en comparación al segundo lugar. O sea, es primero por lejos. Ahora, este cáncer tiene algunas particularidades, ¿cierto? Aparte de que solamente ocurre en hombres, por supuesto, porque la próstata es un órgano que no está presente en las mujeres, y que se caracteriza porque en general tiene una evolución lenta. Eh, Hay algunos cánceres, por supuesto, de próstata más agresivos que no tienen esta conducta, pero en general ¿ya? Son pacientes que pueden estar años con este problema sin ser diagnosticados y sin tener síntomas. Es un cáncer que depende directamente de la testosterona en cuanto a su desarrollo, evolución y progresión, y gran parte de los tratamientos oncológicos en este sentido tienen que ver con la supresión de la testosterona circulante. Antes, por ejemplo, los pacientes partían su tratamiento con una castración, ¿ya? Que ahora ya no se hace porque hay medicamentos para eso. Pero es muy común todavía ver pacientes que han sufrido una arquectomía por un cáncer de próstata en algún momento. En general, la primera ubicación de metástasis, de preferencia el hueso, entonces es muy frecuente ver, ya sea al diagnóstico o durante la evolución de los pacientes, metástasis óseas. Y cuando el cáncer es detectable precozmente y curable, en general no tiene síntomas, ¿ya? Eso lo voy a profundizar más adelante. Muy parecido a lo que conversamos con cáncer de mama en su momento con la mamografía. Bueno, ¿quiénes son los hombres que tienen más riesgo de tener esta enfermedad? Esta es una enfermedad directamente relacionada con la edad, ¿ya? Hay artículos científicos que dicen que, por ejemplo, cuando uno hace análisis de autopsias, ¿ya? En pacientes sobre los 80 o 90 años, casi el 100% de estos pacientes tienen un cáncer de próstata ya desarrollado o en desarrollo en ese órgano, ¿ya? O sea, probablemente todos los hombres tenemos esa posibilidad de padecerlo. Entonces, mientras más edad, ¿cierto? Tiene la persona, por supuesto, más riesgo tiene de presentar un cáncer de próstata. Gran parte de estos tumores, sí, como decía, no producen ningún síntoma ni problema, y muchos adultos mayores, sobre todo, fallecen de otras patologías, cardiovasculares, otro cáncer, lo que sea, y pueden ser que tengan un cáncer de próstata que nunca nos dimos cuenta y nunca iba a ser un problema. Eh, un factor muy importante es el antecedente familiar, y eso determina además una conducta diferente en cuanto al tamizaje. Cuando uno tiene un padre o un hermano con un cáncer de próstata, como es mi caso, ¿ya? Hay más riesgo y por lo tanto hay que adelantar la edad en que uno empieza a hacer el antígeno prostático. También se ha visto que los pacientes de raza negra, o sea, o de origen africano, ¿cierto?, tienen mayor frecuencia de la enfermedad y también más mortalidad, ¿ya? Eso según estadísticas norteamericanas principalmente. Y hay algunos riesgos también genéticos asociados al gen BRCA, que lo hemos conversado anteriormente en cáncer de mama, ¿ya? Que aumenta el riesgo también de otros cánceres como de ovario, de páncreas y también de próstata. Y estos factores que son transversales a casi todos los cánceres, que la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo, que en este caso no está demostrado que produzcan mayor incidencia, pero sí pueden producir mayor mortalidad o peor resultado de los tratamientos. Ustedes ya saben, ya les he contado varias veces que en Chile somos campeones latinoamericanos de sobrepeso y en tabaquismo estamos por ahí. Bueno, entonces, pasando ya al tamizaje o el screening, que reitero el concepto, es realizar un examen determinado a una población determinada, ¿cierto? Y con una frecuencia determinada, para detectar casos asintomáticos y que estén desarrollando una enfermedad oncológica, en este caso el cáncer de próstata, y que eso permita hacer un diagnóstico oportuno y hacer un tratamiento que permita conseguir una curación, y así bajamos la mortalidad general de esa patología en nuestra población. Yo les contaba en esta clase que el antígeno prostático ha tenido varios cuestionamientos a nivel mundial, ¿cierto?, de cuándo hay que hacerlo y por qué, y si es necesario hacerle a toda la población, ¿cierto?
este examen, ya que produce sobretratamiento, muchas veces sobrediagnóstico, ¿ya? O sea, por ejemplo, es muy habitual en la práctica que uno vea, por ejemplo, pacientes que quizás sea el antígeno prostático por primera vez a los 85 años. Ahí la verdad no tiene ningún sentido porque ese paciente lo más probable es que, según la epidemiología del país, ¿ya? Ustedes saben que nuestra expectativa de vida no supera a los hombres los 81, 82 años. Lo más probable es que ese paciente fallezca de otra patología y no de un cáncer de próstata en ese periodo, ¿ya? Generalmente se calcula los siguientes 5 a 10 años. Pero sí, como les contaba también, como nuestro país tiene una mortalidad mayor de lo esperado en cáncer de próstata, ¿ya? El Ministerio de Salud, hace unos años atrás, esto desde hace unos 3, 4 años, cuando yo estaba además de jefe del departamento cáncer, se decidió indicarlo por guía ministerial, que se tiene que realizar en todos los hombres entre 50 y 70 años, ¿ya? Y esa es la norma chilena, repetir el examen todos los años, ¿ya? Para que en el fondo podamos en el fondo hacer detección precoz y bajar la mortalidad en exceso que tenemos por esta patología. En los pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿ya? Este screening se adelanta 10 años y se recomienda a partir de desde los 40 años, ¿ya? Entonces, ustedes cuando tengan un paciente en la consulta, ya en este rango etario, 50, 70 años, ustedes se hizo el antígeno prostático, caballero, ¿no? Entonces, orden médica, ¿cierto? O derivación a un médico, ¿ya? Si es que lo está viendo otro profesional de la salud, para que se haga este examen. Incluso se recomienda que esto también esté incluido en los exámenes preventivos de la atención primaria, los famosos EMPA, ¿ya? O también en los exámenes laborales, ¿cierto? Cuando una persona entra en trabajo, ¿cierto? O se hace controles durante su trabajo. Pero reitero, 50, 70 años es la recomendación, ¿ya? No después de esa edad, porque en general los pacientes tienen otras patologías que son causa de mortalidad y no queremos exponerlos a tratamiento innecesario. Ahora, sí se puede pedir el antígeno prostático sobre los 70 años cuando uno tiene una sospecha de la enfermedad, por supuesto, ¿ya? Cuando hay síntomas urinarios y otros síntomas más que les voy a contar también más adelante. Entonces, como pregunta de prueba, ya el antígeno prostático se pide por recomendación ministerial entre los 50 y 70 una vez al año. Se puede adelantar con antecedentes familiares y se puede hacer después de los 70 cuando hay alguna sospecha, por supuesto, de un cáncer de próstata. Cuando uno ya tiene el resultado del examen, ¿ya? El antígeno prostático se describe... ¿Perdón? ¿Una pregunta? ¿No? Escuché un... No, se abrió un micrófono, doctor Becerra. Ya, bueno, censura esa persona. Ya, entonces, la unidad de medida del antígeno prostático se escribe en el papelito este del examen en nanogramos por ml, ¿ya? Y el resultado normal muchas veces cercano a cero, ¿ya? Cuando me hice el antígeno el año pasado, como tengo un papá con cáncer, me salió 0,1, ¿ya? Así que salió bien. Mientras más, ¿cierto?, avanza la edad, este valor va subiendo, ¿ya? Pero en general, cuando uno tiene el resultado del examen en menos de 4 nanogramos por ml, se considera que es un examen normal, y por lo tanto ahí la indicación es controles solamente y repetir el examen el año siguiente, cuando estamos en el rango etario que les contaba. Cuando tenemos más de 10, ahí ya tenemos una alta posibilidad que sea un cáncer, ¿ya? Y más de 20 ya un cáncer confirmadísimo, ¿ya? Y en ese sentido, ahí inmediatamente hay que derivarlo a un urólogo especialista. Y tenemos una zona intermedia, que está aquí en el semáforo en amarillo, ¿ya? Que es entre 4 y 10, ¿ya? Que en general puede ser un cáncer de próstata con alta posibilidad, pero antes de derivarlo al urólogo o antes de decirle al paciente usted tiene un cáncer, ahí hay que descartar que este antígeno alterado sea producido por otras causas. Las más frecuentes son infecciones urinarias, prostatitis también pueden ser, o si ha tenido un examen de próstata, un tacto rectal, por ejemplo, en que se ha palpado la próstata, si es que ha tenido actividad sexual reciente. O sea, hay varias causas que pueden producir esto. El uso de sonda Foley, ¿ya? Es muy frecuente que aumente el antígeno prostático en forma artificial, se puede decir, no por un cáncer. Y si eventualmente se descartan todas esas causas, ahí por supuesto estamos con una sospecha importante de cáncer de próstata y también tiene que ser llevado al urólogo, ¿ya? Para que haga la biopsia que confirme o no esta alteración. Así que menos de 4 estamos bien,
más de 10 estamos mal, y entre 4 y 10 estamos mal eventualmente, pero hay que descartar razones, ¿cierto?, benignas del aumento del cáncer, del antígeno prostático. ¿Ya? Esto es bien esquemático, así que esta es la parte fácil. Hasta ahora creo que se entiende bien. Ahora, una buena pregunta es el tacto rectal. ¿Ya? En general, lo que se recomienda para hacer el tamizaje es el antígeno prostático y no tanto el tacto rectal, porque además ustedes saben que esta es una de las principales razones por las cuales los varones arrancan del doctor. No les gusta someterse a esta evaluación del examen físico. Ahora, cuando están estas campañas de detección de cáncer de próstata y se hace no sé, una derivación importante a urólogos para que hagan esta evaluación, en general sí se recomienda que sea con un tacto, ¿ya? Que complementa muy bien, ¿cierto?, el resultado del antígeno, porque a veces ocurre también que hay cánceres con el antígeno normal, o sea, menos frecuente, pero puede ocurrir. Y en ese tacto ahí el urólogo puede palpar un nódulo, ¿cierto? Un porotito, ¿sí? O la consistencia de la próstata alterada. La próstata, no lo describí al principio, es un órgano pequeñito de la forma y tamaño de una castaña, por ejemplo, ¿ya? Que va creciendo así con el tiempo en relación a la hiperplasia de próstata, que es benigna, que ocurre en todos los hombres, también voy a hablar de eso más adelante. Y la consistencia es bastante elástica, es como de goma. ¿Ya? Entonces es bastante fácil para un urólogo o un médico entrenado, o los radioterapeutas, que, como en mi caso, de inmediatamente uno haciendo varios tactos, ¿cierto?, de la próstata a través del recto, identificar nódulos palpables que simplemente son duros, ¿ya? Más duros que la goma, en este caso, o la sensación de goma normal que tiene la próstata. Y también cuando hay un tumor, por ejemplo, en uno de los lóbulos de la próstata, la próstata tiene dos lóbulos principales, es bastante fácil identificar al tacto, ¿ya? Cuando la próstata está endurada en comparación a la textura más blanda, ¿cierto?, de un tejido normal. Al revés, cuando se hace el tacto rectal y sale normal, eso no descarta un cáncer porque hay muchos cánceres pequeños que están en la profundidad de la próstata y que no se tocan. Y por eso también es muy importante el antígeno prostático. Entonces, como resumen ya de esta parte, cuando tenemos un antígeno prostático elevado, ¿cierto? Y confirmado, ¿cierto?, no asociado a las otras condiciones que les contaba de origen benigno, ahí inmediatamente derivar al urólogo, ¿ya? Cuando al tacto rectal se sospecha la presencia de un nódulo sospechoso o una ondulación anormal, de la próstata también, aunque el antígeno sea normal. Y cuando ya tenemos síntomas de un cáncer más avanzado, por supuesto, que los síntomas más frecuentes son el dolor óseo, ¿ya? Algunos pacientes lamentablemente debutan con múltiples metástasis óseas, ¿ya? Por este cáncer, y eso produce un compromiso general, con baja de peso, con anemia, ¿cierto?, malestar general, decaimiento. Cuando aparece sangramiento en la orina o en el semen, durante las relaciones sexuales también puede ser un síntoma de alarma de un cáncer más avanzado. Y eventualmente cuando los pacientes presentan una retención de orina aguda, ¿ya?, que muchas veces es secundaria a una hiperplasia, un crecimiento normal de la próstata con la edad, pero a veces puede ser también por un cáncer. Esos son síntomas que inmediatamente tienen que hacernos pensar en derivarlo a un especialista urólogo. Ahora, haciendo un resumen de los síntomas, ya avancé bastantes en la diapositiva anterior. Como le iba contando, entonces, cuando tenemos un cáncer de próstata en una etapa curable, se puede decir, en general no hay síntomas y la detección se hace solamente por el antígeno prostático o por el tacto rectal alterado. ¿Ya? Cuando el paciente se queja de que está orinando con dificultad, cuando disminuye el chorro, cuando tiene que hacer varias veces en la noche, gran parte de las veces eso se debe a una hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? En que el tejido prostático crece, ¿cierto? Pero no es un cáncer, ¿ya? Y a veces hay próstatas súper grandes, ¿ya? Que doblan el tamaño, ¿cierto? O triplican, ¿ya? Ya no son como una castaña, pasan a ser como una mandarina, por ejemplo, muchas veces. Y en ese sentido, ahí por supuesto están en control neurológico, ¿ya? Por los síntomas que esto conlleva, también una patología GES, además, que se opera, se trata con una resección transuretral,
y que en ese caso también entre medio puede haber un cáncer, pero gran parte de las veces no. Cuando tenemos una enfermedad más avanzada a nivel local, ¿ya? Tenemos lo que les contaba, eventualmente sangramiento por la orina, por el semen, retención urinaria, ¿ya? Eventualmente alza de la creatinina, ¿ya? Por obstrucción de los uréteres, ¿cierto? Una especie de insuficiencia renal, ¿cierto? Por obstrucción. Y cuando tenemos enfermedad metastásica, que lo vemos, ¿sí? Con cierta frecuencia al debut y también durante la evolución de la enfermedad, dolor lumbar, dolor de espalda o cualquier hueso, la verdad, puede ser afectado, ¿ya? Una fractura patológica, que también ocurre cuando, por ejemplo, tenemos una metástasis en algún hueso largo, en el húmero, por ejemplo, en el fémur, que los pacientes eventualmente con un golpe muy menor pueden tener una fractura importante y eso nos obliga a sospechar una fractura en un hueso patológico, puede ser por próstata y otros cánceres, pero también esto uno lo ve de vez en cuando, y decaimiento general asociado a baja de peso, anemia y edema de extremidad. Son entonces distintos tipos de pacientes y que, como ustedes irán adivinando, también tienen distintos tipos de manejo, ¿ya? Especializado. Ahora, cuando tenemos una sospecha, ¿ya? Y aquí ya estamos en pleno, no sé, algoritmo, flujo, ¿cierto? Desde lo que estamos trabajando con Maipo Salud y nuestra red de Oncovía o la red hospitalaria, cuando un paciente FONASA y desea tratarse ahí. Entonces puede ser que ustedes tengan un paciente con sospecha de un cáncer de próstata, ya sea por el antígeno alterado, más de 4 o más de 10, según la condición del paciente, o un tacto rectal alterado, hecho por algún especialista urólogo u otro médico que se haya dado cuenta. Se deriva esto al urólogo, ¿cierto? Que repite eventualmente el tacto rectal, ¿ya? Y pide estudios más especializados que en general consisten en una resonancia, ¿ya? Que permite ubicar, primero identificar si es que hay alguna lesión sospechosa y además ubicar en qué sector de la próstata eso se encuentra, para después programar la biopsia, que es el examen, ustedes saben, que permite confirmar este cáncer. Y una vez esto se confirma, ahí ya a través del informe de anatomía patológica pasa después ya a la fase de etapificación y tratamiento. Y ahora vamos a entrar en terrenos más pantanosos, pero traté de simplificarlo lo más posible. ¿Ya? Acá, a diferencia de otros cánceres, en que yo les he explicado, ¿cierto?, en las clases anteriores, que muchas veces la etapificación en forma principal está basado en estudios de imágenes para ver si el tumor ha comprometido el órgano o más allá del órgano o tiene metástasis. Aquí uno de los componentes más importantes para ver el grado de agresividad del tumor, ¿cierto? Y el tratamiento que el paciente necesita y también el pronóstico, ¿ya?, de sobrevida, es el análisis de la biopsia, ¿ya? Acá no nos basta con que nos digan que es un cáncer de próstata, tipo adenocarcinoma, que es la gran mayoría, sino que hay una clasificación, ¿cierto? Hay dos, la verdad, que aquí mezclé en esta diapositiva, que se llama la clasificación de Gleason, que el caballero que la publicó, ya hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y que actualmente se ha ido simplificando o cambiando la nomenclatura a la clasificación ISUP, ¿ya? Que es una asociación de patología urológica que se publicó hace poquitos años y que clasifica a los pacientes entre la categoría 1 y la categoría 5. Esto solamente analizando la biopsia, ¿no? No tiene que ver con la clasificación de etapas del cáncer 1, 2, 3 y 4 que le he explicado anteriormente. Entonces, cuando el patólogo mira al microscopio, ¿ya? La muestra de la biopsia o de una resección transuretral y se identifica un cáncer, el patólogo tiene que clasificarlo ya de estas dos maneras, ¿ya? Que primero usando la clasificación de Gleason, ¿ya? En que consiste en una sumatoria de los dos tipos de células alteradas que más frecuentemente se vean al microscopio de esa muestra. Y esa suma puede ser máximo 10 porque el Gleason llega hasta categoría 5, ¿ya? Parte en el 1, termina en el 5. Entonces, si en una muestra se ve, por ejemplo, un patrón de un cáncer más o menos malo, ¿ya? Y el patólogo le pone una nota 4. Y en el resto de la próstata o del tejido tumoral hay un tejido aún más bueno y le pone una nota 3, ahí la suma total es un Gleason 7, ¿ya? Que se considera de un grado de agresividad intermedio, ¿ya? Cuando el patólogo ve
este mismo patrón en la histología y ve que todo el tumor, por ejemplo, tiene mal carácter y se ve feito, ¿ya? Con muchas células anormales, muchas mitosis y otros factores. Puede ser, por ejemplo, que la suma sea 4 más 4, y en casos muy agresivos, ¿ya? En que casi no se identifica casi la arquitectura normal de la próstata, puede incluso dar un Gleason 10, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mi papá, él tiene un Gleason 9, o sea, tiene un cáncer súper agresivo, ¿ya? Al microscopio, ¿ya? Que es diferente, sí, a lo que eventualmente él presentó después en los exámenes de imagen. Y tenemos los Gleason más benignos, que son la suma 7, que es cuando uno tiene un patrón de intermedia agresividad y un poquito de un patrón más agresivo, ¿ya? Y tenemos los Gleason 6 hacia abajo, que son de muy buen pronóstico y casi no traen síntomas, ¿ya? Y el Gleason, ¿ya? Como ven aquí en este dibujo, esta tabla o este gráfico, además se traduce en la clasificación nueva, llamada ISUP, ¿cierto? En el ISUP 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Mientras mayor el número, peor el tumor, ¿cierto? Y peor el pronóstico y más agresivos tienen que ser los tratamientos, ¿ya? Esta parte cuesta harto explicarla y entenderla, así que si ustedes la entienden es que me fue bien, ¿ya? Pero en general, ¿ya? Aquí la biopsia entrega toda esta información que es fundamental, junto con los exámenes de imágenes que les voy a mostrar más adelante, para hacer la clasificación del paciente y ofrecerle la terapia que corresponde. Entonces, como decía, ya también la clasificación, ¿cierto?, del nivel de agresividad del tumor, ¿ya? En la biopsia también determina qué exámenes les vamos a pedir. Entonces, los pacientes que tienen cánceres poco agresivos, según la biopsia, ¿ya? Con un ISUP 1-2 y con un antígeno prostático bajo, además, ¿ya? Porque también se suma el nivel de antígeno para clasificar al paciente en cuanto al riesgo que va a tener de tener complicaciones y eventualmente fallecer. Entonces, el paciente de ese tipo muchas veces no se pide ningún examen mayor, ¿ya? No se pide PET, ni resonancia, ninguna cosa, excepto la que se pidió en la biopsia, porque el riesgo de que tenga una diseminación importante es muy bajo. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con un Gleason 5, por ejemplo, un Gleason 6, y con un antígeno de 4 o 4,5, ahí la posibilidad de que tenga metástasis bajísima y muchas veces no se le pide ningún examen de tapificación. Los pacientes con un grado intermedio, que sea que tengan un tipo de tumor ya más feo a la anatomía patológica, pero no tan agresivo como los Gleason 4, 5 o de sumatoria sobre 8, ¿ya? Y con un antígeno intermedio, entre 10 a 20, ¿ya? Se evalúa caso a caso, pero en general se les pide escáner, centigrama óseo y también eventualmente, ahora según la disponibilidad, un PET. Y los pacientes que tienen un tipo agresivo o que tienen un antígeno sobre 20, que se clasifican de inmediato como alto riesgo de metástasis y de mortalidad, ahí se les pide sí o sí un centigrama óseo, un TAC de todo el esqueleto, ¿ya? Y también para ver vísceras, o un PET, que en este caso es un PET especial, no es un PET como el que le contaba anteriormente, porque usa un reactivo que es específico para el cáncer de próstata, que se llama PET PSMA, ¿ya? Que es el segundo PET más frecuente que se pide después de los PET con glucosa, que es lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Así que no es necesario que se aprendan esto, pero sí que entiendan que existe este escenario, ¿ya? Que mientras menos antígeno tenga el paciente y la biopsia sea más benigna, entre comillas, siendo todavía un cáncer, se piden menos exámenes que en un paciente que tenga un cáncer agresivo, según esta clasificación, y que sí o sí hay que descartar metástasis. Después, pasando ya a la etapificación y la clasificación TNM, que ya se la he explicado también para los cánceres de las clases anteriores, de mama, recto y gástrico, ¿cierto? Entonces la letra T es más que nada para identificar o clasificar el tamaño del tumor y su ubicación. Acá tenemos en este gráfico el T1, T2 y T3, ¿ya? También tenemos un T4, que es cuando ya el tumor se sale de la próstata e invade tejidos vecinos como la vejiga o el recto. Pero eso se ve de vez en cuando, pero no es tan frecuente, pero sí los T1, T2, T3 se ven con más, en forma más habitual, perdón. Tenemos los T1 en que no se palpa el tumor y muchas veces se identifica ya sea por antígeno prostático, ¿ya? Que es T1C, y después se confirma con una biopsia que era un cáncer. O también se puede identificar en pacientes que hayan sido sometidos a una resección transuretral de próstata por una hiperplasia benigna,
¿ya? Y que el patólogo al revisar los cilindros vea que tenemos cáncer de próstata en algún porcentaje bajo o sobre 5%, y ahí se clasifica en T1A, T1B. Tenemos tumores ya T2, ¿cierto? Que están confinados a la próstata y que ya se pueden tocar, ¿ya? Y que eventualmente están afectando menos de la mitad de un lóbulo prostático o más de la mitad, o que afecta a ambos lóbulos, y ahí va avanzando, ¿cierto? El T a la figura A, B y C. Y cuando tenemos una invasión de la cápsula, porque esta castaña que les contaba yo tiene una cápsula que la recubre, y ese tumor la traspasa, ahí estamos en un tumor T3, que también puede invadir las vesículas seminales que están anexas, y eso también aumenta la tipificación T, y por supuesto aumenta el riesgo y aumenta también la necesidad de hacer más tratamiento. El N y el M también se lo he explicado en clases anteriores, es el compromiso de los ganglios, en este caso la próstata está en la pelvis, entonces puede comprometer los ganglios que están ahí cercanos a la pelvis. Ahora sí, salen de la pelvis, ya se considera una enfermedad metastásica y ya los tratamientos también son diferentes. Y metástasis cuando hay generalmente lesiones de los huesos, que es lo más frecuente. Puede también haber metástasis viscerales, pero en general son poco frecuentes, y también sí es bien frecuente que ocurra la presencia de ganglios fuera de la pelvis. Eso también, reitero, se clasifica como enfermedad metastásica. Entonces, ya ahora sí pasando a las 4 etapas del cáncer en forma habitual, tenemos la etapa 1, cuando tenemos el tumor confinado a la próstata, y además tiene el antígeno bajo y el Gleason o el ISO también bajo, ¿ya? La etapa 2, cuando tenemos pacientes con el tumor dentro de la próstata, pero ya es palpable, ya en diferentes grados y tamaños. La etapa 3, cuando ya rompió la cápsula, ¿cierto? O invadió las vesículas seminales, o tenemos un antígeno prostático muy alto, un Gleason también agresivo. Y la etapa 4 es cuando hay metástasis a distancia, ya sea óseas o ganglionares, principalmente. Pero puede también haber hepática, cerebral, incluso he visto alguna vez, pero son bastante más raros. Y con toda esta información, ¿ya? Los pacientes se clasifican entonces en 3 grupos: el grupo de bajo riesgo, el de riesgo intermedio y el de alto riesgo. El de alto riesgo es fácil de entender porque son todos los pacientes que tengan o un antígeno sobre 20, ¿ya? O un grado histológico sobre 4 o 5, o Gleason 8 hacia arriba, o que haya salido de la próstata, ya sea a nivel local o metastásico. El riesgo bajo, que son los pacientes que no se palpa el tumor, que tienen un grado muy bajo de agresividad en la biopsia y con un antígeno menor a 10. Y el riesgo intermedio, lo que está entre medio, ¿ya? Que tienen tumor solamente en la próstata, con un grado intermedio de agresividad en la histología y con un antígeno entre 10 a 20. ¿Ya? Y en general todos los oncólogos, cuando ya conversamos estos casos en el comité, ahí los urólogos, radioterapeutas, oncólogos médicos principalmente, siempre hablamos en esta nomenclatura. Si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio y alto, el intermedio tiene una subclasificación también que no voy a profundizar porque ya de nivel de especialista y no los quiero enredar más. Y según estas clasificaciones, uno ya empieza a ofrecer los tratamientos oncológicos al paciente. Pasando a los tratamientos, ¿ya? Tenemos la recomendación ministerial, y que la verdad se está usando cada vez más a nivel mundial, es que cuando tenemos pacientes con un riesgo bajo, ¿ya? Reitero, con un antígeno bajo, menos a 10, con una próstata chiquitita, en que no se palpa el tumor, la histología es favorable, muchas veces se recomienda hacer seguimiento, ¿ya? Lo que no quiere decir que el paciente se vaya y no vuelva más, sino que seguimiento quiere decir que se controla en forma activa con su urólogo o con un médico general o con el radioterapeuta, quien está a cargo de él, y le pide ciertos exámenes y evaluaciones, ¿cierto?, para ver si el tumor se sigue portando bien o no, ¿ya? Esto se recomienda principalmente en pacientes con más años, por supuesto, ¿ya? Sobre los 70 es bastante frecuente de ver, ¿ya? Muchas veces son pacientes que tienen polimorbilidad, que son cardiópatas o no se quieren operar, etc. Y una de las opciones que uno le puede ofrecer entonces es que se puede hacer un antígeno cada 6 meses, un tacto rectal, ¿cierto?, en cada control, una vez al año por lo menos, una resonancia magnética también, ¿ya? Para ver si el tumor ha crecido a las imágenes. Y eventualmente, si uno sospecha que el tumor está cambiando de comportamiento, se puede repetir la biopsia, ¿ya? Para ver si el grado histológico cambió a uno más agresivo o no, ¿ya? Y si eventualmente eso ocurre con ese paciente,
o si el paciente cambia de opinión también, puede pasar, ahí se le puede ofrecer un tratamiento. Entonces no es raro que un paciente esté 1, 2, 3 años en estos controles, y si eventualmente el antígeno empieza a aumentar, o el tacto rectal está alterado, o la resonancia dice que el tumor ha crecido, ahí puede ser que se ofrezca un tratamiento de cirugía, radioterapia, lo que corresponda, ¿ya? Así que esta opción, reitero, está cada vez más de moda, ¿cierto? Muchos pacientes que lo agradecen bastante porque no quieren someterse a estos tratamientos, y además significa un ahorro para el sistema, ¿ya? Porque yo les contaba anteriormente que hubo un diagnóstico, sobre todo en el primer mundo, de que el antígeno prostático produjo mucho sobretratamiento, lo cual genera gasto, por supuesto, al paciente, al sistema de salud, y también produce complicaciones. No son tratamientos inocuos para casi ningún paciente. Después, ya cuando pasamos una etapa intermedia, entre comillas, en que el paciente está en ese callejón amarillo que les contaba, ahí sí o sí, eventualmente hay que indicar un tratamiento o recomendar un tratamiento al paciente, ¿ya? Y en ese sentido, cuando el riesgo del paciente es favorable, o sea, tiene un antígeno intermedio, un tumor también no tan feo al microscopio, ¿ya? Pacientes jóvenes puede ser también que tengan, no sé, 50, 60 años y tengan una expectativa de vida larga, ahí muchas veces nos recomienda un tratamiento. Y en este sentido, cuando son tumores pequeños confinados a la próstata, ahí tenemos tres alternativas que son igualmente efectivas, ¿ya? Que son la cirugía, la prostatectomía radical, la radioterapia exclusiva, ¿ya? Que no se acompaña de tratamiento hormonal, ya les explicaré eso más adelante. O también hay algunas opciones de hacer braquiterapia, que es un tratamiento también de radioterapia que se hace con semillas radioactivas, que se hace en un par de lugares en Chile, que hasta hace poco tiempo no estaban cubiertas por el GES, pero desde el año pasado sí, entonces ha aumentado bastante la indicación de este tratamiento en los últimos meses, ¿ya? Todos estos tratamientos muy efectivos que consiguen una curación importantísima, ¿ya? Y solamente se diferencian en las eventuales complicaciones que pueden presentar y en el tiempo que las pueden presentar. Idealmente se recomienda que en este escenario el paciente pueda elegir, entonces ahí se recomienda que el paciente sea evaluado por un urólogo, que lo vea también un radioterapeuta, entonces cada uno ahí le explica en qué consiste el tratamiento y el paciente elige, ¿ya? En general en costos también son bastante similares para los pacientes que tienen ISAPRE. Todo esto además está cubierto por el GES. Y cuando ya tenemos un riesgo intermedio desfavorable, cuando ya sí hay más posibilidades de que la enfermedad esté avanzada localmente, incluso en algunos pacientes que tienen un riesgo alto, pero no metastásico, ¿ya? Con Gleason 8 para arriba, con antígeno 20 para arriba, ahí la recomendación principal es hacer radioterapia y hormonoterapia, ¿ya? Que puede ser entre 4 o 6 meses, incluso 2 años. En la diapositiva siguiente se lo explico con más profundidad. Y eventualmente cirugía también, ¿ya? Con disección de los ganglios de la pelvis. Pero esto en general se discute bastante en los comités oncológicos y se ha llegado a un consenso de que en estos pacientes con un riesgo más alto de metástasis o compromiso local, en general es mejor partir directamente con la radioterapia y el tratamiento hormonal, porque lo más probable es que al analizar la biopsia posteriormente, ya de un paciente que se opere, por ejemplo, en esta situación, después igual hay que hacerle la radioterapia y la hormonoterapia. Y ahí sumamos dos tratamientos con doble complicación y doble gasto para el sistema y para el paciente. Entonces, en general, cada vez menos uno ve pacientes con un antígeno de 20 que van directo a cirugía, cosa que antes uno veía con más frecuencia. Cuando tenemos pacientes de alto riesgo, ¿cierto? En etapa 3, ya con compromiso de las vesículas, antígeno más de 20, ganglios, etcétera, o Gleason agresivo. Como les contaba, el camino más frecuente es el uso de radioterapia con hormonoterapia, que cuando son cánceres muy agresivos puede ser incluso por 2 a 3 años. La recomendación principal son 2, ¿ya? Porque estas hormonas también producen algunos síntomas molestos para el paciente. Y eventualmente estos pacientes se pueden operar, una terapia que se llama trimodal, ¿ya? Pero hay que advertirle al paciente que lo más probable es que después de una cirugía radical de próstata con disección de la pelvis, después igual va a tener que ir a radioterapia, ¿ya? Así que en general, como decía, últimamente se ha preferido en estos pacientes partir con la radioterapia y hormonoterapia y dejar la cirugía como un eventual rescate.
La radioterapia también sirve de rescate para pacientes que se hayan operado con anterioridad en cualquier escenario y que después en los controles postoperatorios aparezca una recidiva. Eso se ve porque el antígeno empieza a subir de nuevo, desde cero, que quedó después de la cirugía y empieza a subir de a poquito, y que ahora también se puede confirmar o con resonancia o con un PET-PSMA, y ahí al paciente se le indica una radioterapia posterior de rescate. Sí. Ahora, los tratamientos principales, como les estaba mencionando recién, son la cirugía, ¿ya? La radioterapia y la hormonoterapia, que en general acompaña gran parte de las terapias cuando son tumores de riesgo intermedio hacia arriba, ¿ya? Lo que varía la duración. Estas hormonas en general son inyecciones que se pueden colocar cada 3 meses o una vez al mes, según el tipo que sea y según la patología de base de los pacientes. Hay unas hormonas que se usan una vez al mes en pacientes cardiópatas, por ejemplo, que tienen menor riesgo cardiovascular. Pero en general, lo más frecuente es que se use un medicamento, hay 2 o 3, los demás usos, que se usan en forma trimestral, ¿ya? O sea, serían 4 inyecciones en un año, o cuando son tratamientos cortos, solamente son 2 dosis. Bueno, la cirugía y la radioterapia son tratamientos igualmente beneficiosos para estos pacientes, ¿ya? Cuando se han comparado, ¿cierto? Las series de casos, son miles de casos, en general las tasas de curación son bastante parecidas, pero lo diferente son los síntomas que producen. La cirugía cada vez ha avanzado más, ahora está muy en boga realizar la cirugía robótica, ¿ya? Que es mucho más segura y efectiva, y su principal beneficio es preservar los paquetes nerviosos que van pasando por el lado de la próstata, y así en el fondo evitar el riesgo de impotencia, que era bastante frecuente anteriormente cuando no se usaba esta técnica nueva, ¿ya? Sin embargo, incluso con la cirugía robótica hay pacientes que pueden perder la erección, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos pacientes que prefieren no hacerse la radioterapia por eso, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿ya? Y el objetivo es que el antígeno prostático quede indetectable y ojalá los bordes queden negativos, ¿ya? Cuando tenemos un borde positivo, queda un resto de tejido prostático después de la cirugía, y el riesgo de una recidiva al corto o mediano plazo es importante. No se irradia, ¿ya? De forma inmediata, pero sí esos pacientes quedan en controles muy permanentes, y si el antígeno sube, ahí inmediatamente se indica la radioterapia de rescate. Y los pacientes con radioterapia también pueden tener síntomas durante el tratamiento que van progresando, ¿ya? Durante las sesiones. Ahora el tratamiento ha cambiado bastante. Hasta hace unos años atrás los tratamientos duraban casi 2 meses, con sesiones de lunes a viernes por cerca de 40 sesiones. Pero gracias a las técnicas modernas, ahora los tratamientos pueden hacerse en 20 sesiones, incluso en 5, ¿ya? Y con muy buena tolerancia de los pacientes, ¿ya? Puede producir también inflamación del recto de forma crónica, puede producir hemorragias rectales, etcétera, y también puede producir impotencia, pero a largo plazo. O sea, también se echa a perder, entre comillas, el mecanismo de la erección, pero puede pasar 2 o 3 años que el paciente tiene erecciones normales, hasta que se pierde por efecto de la radioterapia. Pero en general ambos tratamientos han evolucionado mucho, son muy seguros, ¿cierto? Y la verdad tenemos excelentes especialistas en Chile que las realizan, así que en general las indicamos con bastante tranquilidad. El seguimiento se hace en general con el antígeno prostático. Hay algunos pacientes que se les pide el PET también cuando son de alto riesgo, pero de una frecuencia menor, y la disponibilidad ustedes saben que no es tanta tampoco. Pero con el antígeno y el tacto rectal uno puede tener un seguimiento bastante bueno ya de estos pacientes, y así detectar rápidamente una recaída, porque tienen múltiples opciones de tratamiento cuando eso ocurre. Ahora, para complicar más la cosa, ya tenemos varios subtipos, ¿cierto?, de cáncer de próstata ya en la situación ya de tratamiento, ¿ya? En que hay una categoría de pacientes que son los llamados monosensibles, que, como les contaba al principio, este es un cáncer que se reproduce y crece más rápido bajo el efecto de la testosterona. Entonces, en los tratamientos iniciales que uno indica en forma muy frecuente es bloquear la testosterona a través de estas inyecciones que les contaba, o la castración que se hacía hace décadas atrás, ¿ya? Pero pasa que después de un tiempo, después de 2 o 3 años eventualmente, el paciente, a pesar de que esté usando estas hormonas, el tumor se hace hormonoresistente, ¿ya? O sea, puede ser que esté con la testosterona en cero, pero igual sigue avanzando la enfermedad,
Entonces entra a otra categoría que requiere otros tratamientos complementarios a la hormonoterapia, ¿ya? Que son unas tabletas que también se usan hace unos pocos años atrás, que son de alto costo en general, ¿ya? Está la piraterona, la enzalutamida, varias drogas de ese tipo, ¿ya? Y que en general tienen cobertura en el sistema público, por suerte, ¿ya? Y también en el mundo ISAPRE, ¿ya? Algunas con restricciones porque algunas son bastante caras, ¿ya? Pero eso, están los pacientes que responden a los tratamientos hormonales, otros que ya no, entonces hay que agregarle una segunda droga, ¿cierto? Para que el tumor se mantenga controlado. Tenemos el paciente oligometastásico, ¿ya? Que es la categoría que tiene mi papito, ¿ya? Que son pacientes que tienen tumor de próstata y entre 3 a 5 metástasis. En el caso de Sergio Becerra Padre tenía 4 lesiones óseas, ¿ya? Que se trataron con radioterapia dirigida, ¿ya? Y tratamiento hormonal, más tratamiento de la próstata con radioterapia también, y ahora está sin enfermedad después de 2 años de tratamiento, ¿ya? Son pacientes que en general tienen buen pronóstico, no se van a curar, pero que pueden estar vivos mucho tiempo. Y tenemos los pacientes que tienen alto riesgo de metástasis o eh, alto volumen, ¿ya? De cáncer, ya sea en la próstata grande, gigante incluso, con muchas metástasis a distancia, y que en general se pueden manejar con quimioterapia, con radioterapia localizada, ¿cierto? Y estas hormonas que les contaba, perdón, estos tratamientos, medicamentos orales, ¿cierto? Más nuevos, en distintas combinaciones, que hacen que el paciente también pueda prolongar su vida, a lo mejor menos que un paciente oligometastásico, pero igual pueden estar 1, 2, 3 años en tratamiento. Cuando el paciente está metastásico, que es un escenario bastante común, entonces siempre la primera indicación es tener la testosterona controlada con este tratamiento hormonal, sumar un segundo tratamiento en tabletas, ¿ya? Si es que se hace un monoresistente, ¿ya? O eventualmente quimioterapia, irradiar, ya sea la próstata o la metástasis ósea que el paciente presente, y hacer un tratamiento específico para cuidar los huesos. Esto se usa con unos medicamentos que se llaman lisofonatos, que están también cubiertos por los programas paliativos, y que hace que el hueso esté más fuerte, ¿cierto? Y se eviten fracturas también patológicas, y el dolor, por supuesto. Como les contaba, cuando el paciente se hace resistente a la castración, ¿cierto? Cuando ya el tener la testosterona baja no controla la enfermedad, ¿ya? Se usan medicamentos hormonales de nueva generación, que son estas tabletas de alto costo que les contaba. Quimioterapia, también se hacen tratamientos radioactivos diferentes a la radioterapia, sino que son radiofármacos que se inyectan a la sangre y que entregan la radiación directamente al tumor. El más conocido se llama lutecio, que tiene un acceso bien difícil, sí, porque una droga muy cara, cuesta más de 10 millones de pesos la dosis. Y en pacientes que tienen alguna mutación, ¿cierto? Una carga familiar fuerte, también hay tratamientos con otras tabletas, parecidas a las que se usan en cáncer de mama, que también son de alto costo, pero que eventualmente tienen beneficio en prolongar la vida y evitar que el paciente siga empeorando en esta situación. Lo que podemos hacer acá en Maipo Salud, aparte del diagnóstico, es a través de la unidad de paliativos que eventualmente se va a formar, ¿cierto? Tener a todos estos pacientes bajo control y con síntomas controlados. Lo que principal es el dolor óseo cuando hay metástasis, y hay múltiples alternativas de manejarlo, incluyendo los opiáceos, débiles, fuertes, ¿ya? Y también radioterapia paliativa ósea, ¿ya? Como les contaba anteriormente. Entonces, como resumen ya, terminando la clase, ¿ya? Nosotros tenemos la obligación de buscar esta enfermedad en los pacientes entre 50 y 70 años principalmente, con el antígeno prostático y el tacto rectal cuando el paciente accede a hacérselo. Se deriva al urólogo cuando haya alteración del antígeno sobre 4 y se descarte una condición benigna, o cuando tenga un tacto rectal alterado. Entonces ahí el urólogo indica la biopsia y la resonancia, ¿cierto?, para programar ese examen. Una vez se confirma, hay que hacer los exámenes de tapificación, ¿ya? Que depende del grado y la agresividad del tumor y el antígeno prostático que tenga. Se puede hacer un PET-PSMA, ¿cierto?, en cánceres más agresivos al diagnóstico. Evaluación en comité oncológico obligatoria, por supuesto, y después derivarlo a través del GES, que el GES se activa solamente con la biopsia positiva, no con la sospecha, a ya sea la red pública que el paciente le corresponda, o algún prestador ya terciario oncológico como Oncovida, para que se someta al comité y a los tratamientos que les contaba anteriormente.
¿ya? Y después seguimiento con antígeno prostático y, por supuesto, seguimiento permanente a los pacientes para cualquier cosa que les pase. Entonces, resumen final, este es el cáncer más frecuente en Chile, la primera causa de muerte en hombres. A los hombres entre 50 y 70 años, obligatoriamente tenemos que pedir un antígeno anual, y desde los 40 si hay antecedentes familiares. Este es un síntoma, o sea, perdón, un cáncer que no da síntomas en etapas precoces, así que es muy importante hacer esta detección en esa etapa y no cuando el paciente ya tenga síntomas. ¿Ya? El antígeno prostático es un examen de mucha utilidad, ¿cierto?, para la derivación al especialista, ¿ya? Una vez que está alterado en forma significativa, sobre 4, reitero, 4 a 10, que no tiene una causa infecciosa, inflamatoria cercana, y sobre 10 seguro, inmediatamente al especialista. Cuando el tacto rectal también hay que derivarlo de forma inmediata. Y el grado de la biopsia y el nivel de antígeno prostático es el que decide el riesgo del paciente de tener una enfermedad más o menos agresiva y determina todo el proceso de tratamiento que les contaba recién. La enfermedad metastásica no es curable, pero sí se puede mantener al paciente vivo por mucho tiempo. Y como siempre, todos los casos confirmados tienen que ser vistos por comité para decidir el mejor manejo posible. Y ahí termina nuestra clase 4 de cáncer de próstata. Espero le haya quedado claro, porque hay harta información que puede enredar, pero creo que lo hicimos lo más sencillo posible. Por supuesto que sí, doctor. Es una clase que estábamos esperando. Afortunadamente usted la sintetizó de la mejor forma posible para poder entenderlo. Sí. Le Estamos bien a quiero, la hora, pero podemos quedarnos unos minutitos más respondiendo eso, preguntas. quiero ver si surgen algunas preguntas, por favor. Ahí levantó la mano alguien, ¿eh? Francisco, Francisco, sí. está media muda, Francisco. Levantó la mano, pero Sí, te escuchamos, Francisca. está muteado. Está muteada. Está muteada. Yo no la puedo desmutear. Voy a pedirle ayuda ahí a Tamara Rojas si me puede ayudar, si es que me está escuchando. Ok, ok. También puede escribir. No me escucha, dice. No, porque aparece con el micrófono apagado. Sí, puede escribir como dice la doctora Larraín. Te leemos, Francisca. Estoy muteado. Me había muteado yo ahora. No, consulta sobre la indicación de radiocirugía. ¿Ya? La radiocirugía, en este caso la vamos a mencionar como SBRT. ¿Ya? La radiocirugía es un tratamiento muy, muy específico, ¿cierto? Que en general se hace, por ejemplo, en el cerebro cuando hay metástasis. ¿Ya? Pero hay otro tipo de radiocirugía, ¿ya? O radioterapia estereotáxica se llama, ¿ya? En que se da una alta dosis de tratamiento a cualquier cierta ubicación del cuerpo. Y esa es la que yo me refería, que ahora ha permitido bajar la duración de los tratamientos a 5 sesiones diarias, semanales. O sea, 5 sesiones en total, eso. O sea, con la radioterapia convencional, por ejemplo, que yo aprendí a usar cuando era más joven, ¿ya? En la década del 2000, hacíamos la llamada radioterapia 3D, ¿ya? Que consistía en irradiar la próstata, pero la máquina no permitía proteger en forma adecuada el recto y la vejiga, entonces dábamos muchas sesiones chiquititas por 38 días en general, hábiles, eso eran casi 2 meses de tratamiento. ¿Ya? Las técnicas modernas permiten que ahora se concentre una gran dosis de tratamiento sobre la próstata y los ganglios, o lo que haya que hacer, o las metastasiosis que les contaba. Y esta radiocirugía, entre comillas, especial, radioterapia estereotáxica, que ahora sí se puede hacer en casi todo Chile, tanto en el mundo público como el privado, permite proteger los órganos vecinos
y por eso ahora no es raro que los pacientes saquen el mismo tratamiento de 2 meses en 5 días. ¿Ya? Así que para responderle a Francisca, se usa bastante, cada vez más de hecho. ¿Ya? Tiene ciertas complejidades, por supuesto, porque se entrega mucha dosis en pocas sesiones, es peligroso si nos equivocamos, aquí es como el tiro al blanco. Entonces, si irradiamos el recto, por ejemplo, con más dosis de lo necesario, producimos un daño importante a ese tejido. Entonces requiere muchos controles de calidad, máquinas modernas, que el médico está ahí encima vigilando, ¿ya? Pero ha sido un avance súper importante porque permite hacer tratamientos más cortos, ¿ya? Con mayor dosis, entonces tenemos más control tumoral y menos toxicidad a largo plazo. Así que buena pregunta, Francisca, porque sí se hace bastante. Ya, hay otra pregunta, doctor, de María José Riquelme. Si quieres la La puedes ver- comentar tú misma, que la, María ver- José. que la verbalice. Eso, para que esté participando en vivo. Se, se fue al agua con la Hola, lluvia. Ahí está, María José. hola, primero que todo, muchas gracias por la entrega de los conocimientos, están súper entretenidos y bastante diversos, pero además son es como súper dinámicos, no me alcanzo a aburrir. Respecto a la consulta que yo le planteaba, mencionaba que el cáncer de bajo grado puede quedar como en una especie de seguimiento con controles para evaluar la alteración de los parámetros. Pero me surgió la duda cuando también mencionó que la hormonoterapia ayudaba a que no se siguiera expresando o no siguiera esta evolución mayor. ¿Puede tratarse un cáncer solamente con hormonoterapia en esta etapa? No, en general, buena pregunta también, porque sigue ahí para descerrar un poco este tema que, como les contaba, es bien complejo, que tiene tantas subclasificaciones estos pacientes que hasta uno se enreda. Pero en general la hormonoterapia solamente se indica acompañando otro tratamiento, ¿ya? En este caso la radioterapia, por ejemplo, y eso se indica solamente en pacientes con etapa intermedia hacia arriba. Si un paciente está en la categoría verde del semáforo, ¿cierto? Puede operarse o puede hacerse radioterapia, pero sin hormonas, ¿ya? O sea, Ya, solamente se hace ese tratamiento primario y después se controla con el antígeno. Si el paciente tiene un riesgo intermedio o alto, ¿ya? Ahí sí o sí, cuando se irradia, recibe hormonas, ¿ya? Lo que varía es la duración, ¿ya? Cuando en riesgo intermedio solamente se coloca, entre comillas, 2 inyecciones, ¿ya? O sea, dura 6 meses el tratamiento. Y si un cáncer de alto riesgo en rojo, como les mostraba en los gráficos, ahí son 2 años o 3 de tratamiento. Y cuando el paciente se opera, ¿ya? Muchas veces queda sin hormonoterapia. O sea, en general, rara vez se usa la inyección sola, ¿ya? Siempre tiene que ser perfecto. acompañada de alguno de los tratamientos que le contamos, ¿ya? Ya. Eso, o sea, puede ser sí, en el caso de la radioterapia, como te contaba, que se irradia el paciente, ¿ya? Ahora como los tratamientos son más cortos también, ¿ya? Entonces el paciente termina su radioterapia y ahí sí recibe una inyección más o si un riesgo más alto puede estar con inyecciones ahí por 2 años, pero siempre habiendo recibido primero un tratamiento local. Perfecto, muchas gracias. Y en el paciente metastásico es muy frecuente que use hormonoterapia en forma permanente y ahora mezclado con estas drogas nuevas, ¿cierto? Que aumentan la sobrevivencia. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Eh, por mi parte voy a responder la consulta de Karen y para todos también, terminando la presentación, le llegará un correo con la información y la clase, ¿ya? Para que ingresen a hacer el test, que Eso. espero que esté accesible, pues, doctor. Sí, está fácil. Está con la diapositiva, además lo contestan. Francisca, de nuevo, quedo con una duda. Ah, perfecto. Dice, otra consulta, doctor, respecto a la indicación de tratamientos de inhibidores hormonales con la abiraterona, este fármaco que es de alto costo y puede ser indicado por largo tiempo, ¿cuándo beneficia en sobrevida a los pacientes? Sí, mira, la veraterona, ¿cierto? O la enzalutamida, apalutamida, darolutamida, todas esas drogas, ¿ya?
se ha demostrado que son de muchos beneficios en dos tipos de pacientes. Uno, los de alto riesgo, los rojos, ¿ya? O sea, glisón alto, cierto tumor que compromete las vesículas con ganglios. En general ahora, aparte de la radioterapia y la hormonoterapia que les contaba, se le agrega el uso de esa molécula, ¿ya? Y en los pacientes que son hormonoresistentes, ya metastásicos eventualmente, ahí en general se indica en todo ya, ¿ya? El que más se usa es la veraterona, además es la que está cubierta por el MinSal, por su comité de drogas de alto costo, ¿ya? Porque dentro de lo caro era más barata, ¿ya? Estamos hablando de 1 o 2 millones mensuales, ¿ya? Aunque cada vez hay presentaciones más baratas. Las otras que les mencionaba, la enzalutamida, palutamida y etcétera, pueden costar 3, 4, 5 millones mensuales, ¿ya? Entonces, incluso las ISAPRES no las costean y costean solamente la veraterona. La dificultad de la veraterona, sí, es que en general tiene que usarse con corticoides, ¿ya? Y los corticoides ustedes saben que producen múltiples efectos secundarios. No se pueden usar además en pacientes cardiópatas, diabéticos, y ahí sí, eventualmente, la ISAPRE sobre todo, se le autoriza el uso de las drogas más caras, ¿ya? Cuando son pacientes que tienen contraindicación de usar la abiraterona, ¿ya? Pero se usa en esos escenarios, pacientes en contexto curativo, pero de alto riesgo, y en pacientes metastásicos que son hormonoresistentes. Doctor, yo tengo una pregunta. Hace poco recibimos por parte de la ministra de Salud, May Chomelí, este nuevo cambio que quieren presentar para la agenda a contar de 2028. ¿Mm? Me gustaría saber su opinión como profesional de esta nueva medida que se quiere tomar y cubrir de 17 a 80 tipos de cáncer, entiendo que van a estar involucrados. Sí. Bueno, esto se ha comentado bastante en los chats que tenemos con los colegas, ¿ya? En general es una buena noticia para los pacientes, por supuesto. Nunca es bueno tener cáncer y tener un cáncer no GES es peor, ¿ya? Porque ustedes saben que el GES entrega sobre todo oportunidad, ¿ya? O sea, obliga a que se haga la biopsia, los tratamientos y los exámenes en cierto plazo. Y los pacientes no GES eventualmente quedan en segundo orden de prioridad en los hospitales y por supuesto espera su pronóstico, ¿ya? Eso dependía así de la gestión de cada hospital. Cuando yo dirigía el cáncer, la verdad, todos los pacientes los veíamos rápido, o sea, no hacíamos distinción. Pero sí, cuando el paciente está en el hospital general y compite por los recursos con otros enfermos, ¿ya? Por la resonancia, por lo que sea, ¿ya? Por supuesto, es peor para ese paciente que esté ahí compitiendo con menor nivel de urgencia o de priorización por ley, ¿ya? Los pacientes con cáncer no GES son cerca de 10.000 en Chile, ¿ya? De los 60.000 casos que tenemos en forma anual, cerca de 10.000 eran pacientes no GES, ¿ya? Los más frecuentes son los cánceres de vesícula, que ustedes me imagino que han visto, son bien frecuentes en nuestra población, el cáncer de hígado, que está subiendo bastante, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ¿ya? Que son todos estos tumores de la lengua, la garganta, ¿ya? Que ya tendremos una clase de eso. Yo me dedicaba, de hecho, cuando era radioterapeuta, a tratar los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, y era un cacho, que aparte que eran pacientes pobres, porque ese cáncer en particular de pacientes alcohólicos, que fuman, ciertos síndromes de apoyo, además no tenían el GES para apurar sus procesos, entonces tenía que andar peleando yo siempre para conseguirle prioridad en relación a otros cánceres. Los tumores cerebrales malignos tampoco son del GES, o sea, una serie de pacientes muy frecuentes que ustedes habrán escuchado y no tenían acceso en cuanto a oportunidad y tampoco la protección financiera, muchas veces. Si bien sabemos que desde hace 2 años ya los pacientes FONASA no pagan nada en el hospital, ¿ya? Pero como no tienen ANORA, igual tenían que gastar un montón de recursos en el sistema privado para acceder a su diagnóstico y tratamiento. Así que en general una buena noticia. Sí, hay no médicos que se oponen, pero sí ponen el acento en que esto tiene que ir acompañado de más recursos. Que si ya teníamos, ¿cierto?, estos GES actuales que no se cumplen, y por eso la alerta sanitaria, con mayor razón vamos a tener más incumplimiento, si es que no se refuerzan los equipos humanos y más exámenes y tratamientos, para que no sea solamente una indicación de papel, ¿cierto? Que en el fondo está bien que se aumente, ¿cierto?
la necesidad, ¿cierto?, de la obligación de tratar a estos pacientes, pero tiene que ir acompañado de mayores recursos para cumplir con los plazos. La alternativa es que la derivación al segundo prestador sea automática o más rápida, más eficiente, ¿ya? O sea, si el hospital no puede cumplir, y tampoco esperar a que se venza el plazo, sino que eventualmente calcular, ¿ya? Si el hospital va a ser capaz de responder a tiempo o no. Uno igual puede decir, pues si no llega a fin de mes, ¿cierto? O sea, es que no me va a alcanzar la plata, así que voy a gastar menos. En los hospitales podría hacer lo mismo, decir, sabe que estos pacientes yo sé que no los voy a cumplir, así que inmediatamente los derivo, ¿ya? Todo eso se está también conversando a nivel ministerial, ¿ya? Así que una buena noticia, pero requiere que se implemente muy bien, ¿ya? Para que no sea una ayuda de papel, como decía. Eso. Ya, doctor, queremos cerrar esta jornada, agradecerle como siempre. Llegamos a 44, 45 conectados, así que creo que un buen logro. Ah, pero acá hay una duda, es la última, vamos a darle aquí la posibilidad a Solange. Doctor, yo tengo una duda. Quería saber si era correcto, después de otras un antígeno prostático específico, que se solicite una resonancia para calificar la lesión con un PIRAT Sí, y intentar la biopsia, que hace pero- poco nos llegó un paciente con una orden de una resonancia y estaba en un PIRAT 5. sí, mira, lo mencionaba en la clase. Mira, en general, cuando hay una sospecha por el antígeno o el tacto, se pide una resonancia, ¿ya? Para ver si hay un tumor y además para ubicarlo bien y así orientar la biopsia, ¿ya? Esta biopsia se hace ahí bajo ecografía, ¿ya? Entonces el médico igual necesita la resonancia para achuntarle bien al tumor, ¿ya? En general, en la biopsia se toman muestras de todos los sectantes de la próstata. O sea, son 6 sectantes, como dice su nombre, y le toman de los 6 lados, pero es mucho mejor orientar, ¿ya? Ahora el PIRATS, igual el BIRATS de la mamografía, ¿ya? Mientras más alto, más posibilidad de cáncer, pero sí puede pasar también, ¿ya? Que un paciente tenga un PIRATS bajo y tenga un cáncer, ¿ya? De hecho, me tocó ver un caso así bien discutido en la clínica Las Condes hace un tiempo, que tenía un antígeno intermedio, entre 4 y 10, como 6, no sé. La resonancia se formó como un PIRAT-2, entonces se dejó en seguimiento y después al año el paciente estaba con metástasis, ¿ya? Entonces todos los exámenes siempre tienen que ser interpretados en forma individual, caso a caso, ¿ya? Porque la norma dice que cierta clasificación es cierta posibilidad de que algo esté pasando, pero siempre hay casos que se salen de la norma. Entonces, aquí o sea, eventualmente puede pasar, ¿cierto?, que un médico con su criterio clínico diga, no, aquí necesito una resonancia, por ejemplo, porque tengo una sospecha, y entre comillas uno la autoriza, no. O sea, lo que sí no puede pasar es hacerle resonancia a todo el mundo porque sí, con antígeno normal, por ejemplo, ¿ya? Porque no es sustentable para el sistema. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Pero siempre hay espacio para que los doctores pidan exámenes en forma excepcional si el doctor piensa que está pasando algo, por supuesto. Ya, ahora sí creo que ya estamos. Ya. Doctora Larraín no va a Agradecemos. decir nada, no le gustó la casa, doctora Larraín. No dijo nada. Ah, está atenta y yo creo que, no sé si doctora Larraín quiere comentar algo usted. Sí, había abierto el micrófono, pero después no quise que hicieran ruido mi casa en la clase. Muchísimas gracias, doctor Becerra, como siempre. Creo que este era más complejo, pero invito a los participantes a que revisen los apuntes y así se aclaran hartas cosas, y que cada vez que tengan un caso cercano o conversado con los colegas, vayan y revisen la manera más didáctica y mucho más olvidé la palabra, pero que ingresa en nuestras mentes de médicos y personal de la salud. Lo que más ingresa es cuando uno relaciona conocimientos con imágenes, con audio y con el diario vivir. Entonces, cuando sepan de un tío que tiene un cáncer de próstata, váyanse a leer el cáncer de próstata. Cuando les pase que la vecina anda con un cáncer de mama, tomen inmediatamente la clase de cáncer de mama. Yo hice clases durante
muchos años en la Universidad Andrés Bello, y todos los estudios indican que cuando uno suma lo que escuchó, lo que miró, lo que escribió, lo que vivió y la vida diaria o profesional, ese conocimiento se queda para siempre. Eso quería agregar para que aprovechen estas clases que están súper didácticas, están pensadas a los que no sabemos mucho, y si las suman a un caso, a una duda, a un pariente o a una noticia, como hizo ahora Francisco de la nueva, acerca de la inclusión de los otros cánceres en GES, en este momento vamos ingresando los conocimientos. Si uno solamente escucha clases, no pasa nada. Eso se va igual que cuando viste una película hace 10 años, no me acuerdo nada. Así que tienen que integrar estos conocimientos, y la invitación es que a los casos, a los parientes y a las experiencias que hayan viviendo, súmenle la clase, sobre todo todas las conclusiones que pone el doctor, que son exactamente las preguntas de los test. Así que anclemos estos nuevos conocimientos con lo que nos pasa todos los días. Nosotros como Maipo Salud sabemos que hay mucho cáncer en nuestros pasillos y en nuestras familias y en nuestra sociedad, y no podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que ayudar a que los pacientes caminen mejor esta realidad. Sí. Ahora, Muchas gracias. un mensaje final, aprovechando que, mira, como les he contado yo, hay 4 cánceres que se benefician del tamizaje. O sea, solamente nos falta revisar el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Cáncer de pulmón lo dejo fuera porque en general se recomienda escáner a los fumadores, pero es difícil de acceder a ese escáner porque es un escáner especial, ¿ya? Así que lo dejamos fuera. Pero de los otros 3 ya dimos las indicaciones. Para cáncer de mama, mamografía desde los 40, anual. Cáncer de colon, colonoscopía desde los 50, ¿ya? De los 45, perdón, de los 45, ya que se cambió hace poquito. Y antígeno entre los 50 y 70. Entonces, estoy seguro que aquí todos tienen familiares y amigos en esos rangos, así que tarea para la casa, que vayan ahí cateteando, ¿sí? Para que se hagan esos chequeos, ¿ya? Porque mata a alguno capaz que esté con una alteración y se beneficie, ¿cierto?, a nivel curativo de que le encontremos esta enfermedad lo antes posible, ¿sí? Así que gran parte de lo que ustedes tienen que hacer tiene relación con eso, ¿ya? De diagnosticar precozmente, ¿cierto?, en base a los tamizajes recomendados. Eso, ¿ya? Así que, bueno, y ustedes también, pues, si están ahí en los rangos, para que se hagan un tiempo, para hacerse su examen. A mí me toca hacerme el antígeno este año y no me lo he hecho, por culpa de ser rapaz. Hay una manito levantada, doctor, de la señora Gloria. Gloria Pizarro. Doctor, en cuanto al antígeno prostático, que es de los 50 a 70, ya hemos tenido casos de 20 y 25 años de cáncer. Una sugerencia, pero por lo menos yo, cuando hay cualquier situación como esa en que hay sospecha, ahí se solicita se refiere para que se solicite el antígeno prostático. O sea, siempre hay casos fuera de norma. Hay pacientes jóvenes con cáncer de próstata también. Me ha tocado ver pacientes de 40 y algo, menos de 40, que yo me acuerdo no vi, ¿ya? Pero debe haber también, ¿ya? Pero siempre, en cualquier cáncer, ¿ya? De estos que yo contaba, la sospecha obliga a hacer examen. O sea, en cáncer de mama, ¿ya? Si aparece un nódulo mamario a los 32 años, se hace la mamografía nomás, ¿ya? No hay que esperar a los 40, ¿ya? Si hay sangramiento en las deposiciones, colonoscopia al tiro, ¿ya? Aunque el paciente no tenga 45, ¿ya? Así que también se puede pedir, ¿cierto?, en caso que uno sospeche, sobre todo si hay antecedentes familiares, por supuesto, ¿ya? Gracias, la anamnesis doctor. también es tan importante, preguntar los antecedentes al paciente. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Gracias, querida. Entonces, 22 minutos de preguntas. Está bien, pues, ¿no? Que Súper bien y agradecido estuvo buena la por el clase. tiempo. Estuvo entretenida, ¿eh? Ya, qué bueno. Agradecemos a todos los que se conectaron. Yo le comenté hace un rato que logramos casi 45 conectados, así que hoy día terminamos con 36, 37. Y muchas gracias a los que estuvieron presentes también.
¿Ya? Nos vemos en 2 semanas. No sé qué clase tengo, pero será igual de buena. Y la próxima semana tenemos comité doble, porque juntamos los Tenemos comité pacientes de esta nosotros. semana para la otra. ¿Ya? Ah, sí, sí La informó la próxima doctora semana- Larraín. La próxima semana es o sea, en 2 semanas más la clase es de cáncer pulmonar. Ah, ya, pulmón. Ya, otro cacho. Eso también es difícil. Ya, pero voy a pensar cómo la cosa. Ya, Ya, pues. Que Gracias, estén doctor. bien. ya, chao. Chao, chao. Chao, Gracias. gracias.